Antes de meternos en esos temas, el gobierno ha hecho un giro en lo que es su discurso respecto al endeudamiento. Es un giro evidente. Ahora tomar deuda es bueno. Ayer el gobierno festejó, les contaba que emitió 1.500 millones de dólares del llamado Bonar 24, un bono que vence en el año 2010 a una tasa elevada, casi el 9% anual. Pero esa deuda es fundamental para fortalecer las reservas del Banco Central. De hecho, esos dólares contantes y sonantes, el gobierno emite un bono, lo suscriben acreedores, en general fondos de inversión de riesgo en el mundo que están dispuestos a asumir el riesgo de tomar un bono argentino, pero con la ganancia de la rentabilidad que le da, que el gobierno argentino les va a pagar 9% todos los años de ganancia, de rentabilidad, de renta por ese bono, cuando un bono de Bolivia les paga el 4% anual. Es decir, es mucho más beneficioso hoy tener en cartera un bono de la Argentina para esos especuladores que tener un bono de Evo Morales, Bolivia, que como en el mundo piensan que es menos riesgoso que la Argentina, también les paga menos rentabilidad. Pero esos 1.500 millones de dólares ya gran parte, y por eso el gobierno está saliendo a emitir bonos que antes no se animaba a emitir, pese a que es deuda cara. Bueno, al gobierno lo ayuda en términos de la reserva del Banco Central. Hoy las reservas pegaron un salto, aumentaron más de 1.250 millones de dólares en un solo día. Esto no ocurría desde el año 2013. Y las reservas del Banco Central, que ayer estaban en 31.400 millones, hoy están en casi 32.700 millones de dólares. Y muy probablemente vuelvan a crecer otros 1.500 millones de dólares la semana que viene, porque la noticia de hoy fue que salió YPF también a tomar deuda. Después de que el gobierno nacional salió ayer a tomar deuda 1.400 millones de dólares, hoy salió YPF a tomar 1.500 millones de dólares. Pero volvamos a la placa anterior, a la placa de las reservas. Ahora te voy a contar qué pasó con YPF. ¿Por qué el gobierno necesita fortalecer las reservas del Banco Central? Porque desde que se puso el cepo, las reservas perdieron 20.000 millones de dólares. Hubo un piso de 27.000 millones de dólares el año pasado. Y el gobierno logró subir las 4.000 millones de dólares este año hasta el número de ayer, 31.400. Pero en el medio, en realidad no hay dólares reales. En el medio hay yuanes chinos. Hay casi 5.000 millones de dólares entre el piso del año pasado y estos 31.400 millones de ayer. Yuanes chinos que están contabilizados como dólares en las reservas. Y esos yuanes chinos no sirven para pagar vencimientos de deuda que hay que hacer por otra ventanilla este año. Por ejemplo, en octubre vence un bono, el Boden 15, por 6.000 millones de dólares. Y obviamente a los acreedores en la Argentina y en el mundo que tienen Boden 15 hay que pagarle con dólares contantes y sonantes, no con yuanes de China. Entonces el gobierno necesita, esto fue de alguna manera la manera de fortalecer las reservas para dar la impresión de que se terminaba la sangría. Pero ahora necesita sumar a las reservas dólares en serio, dólares contantes y sonantes, dólares que si en octubre no se puede refinanciar ese bono, se los paguen los dólares en las cuentas de los inversores. Y ayer consiguió dólares contantes y sonantes, dólares reales, que suman a las reservas, por eso hoy las reservas pegaron un salto importante. Por otro lado, te decía que salió YPF a emitir un bono por 1.500 millones de dólares en el día de hoy, y eso también son dólares reales, contantes, que financian a YPF, pero también van a entrar a las reservas del Banco Central la semana que viene. Bueno, ¿es deuda cara? Sí, es deuda cara. Mirá lo que contábamos ayer. Argentina, lamentablemente, hoy en términos financieros no es Bolivia, por eso ayer emitió 1.400 millones de dólares a 10 años, a casi el 9% anual, va a pagar casi 130 millones por año de interés de este bono, el Bonar 24 de la emisión de ayer, y si fuéramos Bolivia podríamos haber emitido a la mitad, a una tasa de interés del 4,5 y pagaríamos solo 60 millones de dólares por año de intereses. Con lo cual, si fuéramos Bolivia nos podríamos ahorrar 60 millones de dólares de intereses por año, 600 millones de dólares en la emisión del bono que se hizo ayer por 1.400 millones de dólares, el Bonar 24. Bueno, ¿qué hizo YPF hoy? Ahora sí, YPF emitió obligaciones negociables porque YPF no es el gobierno, no es el Estado argentino, es una empresa que tiene acciones el Estado argentino, pero que también tienen acciones, cotiza en Buenos Aires y en Nueva York, accionistas privados, inversores privados. Entonces lo que emiten las empresas para tomar deuda se llaman obligaciones negociables. Emitió
hoy una obligación negociable por 1.500 millones de dólares, a 10 años también, va a tener que ir pagándolo durante 10 años, y la tasa no fue muy por debajo de la tasa que pagó ayer el gobierno, 8,62, prácticamente la misma tasa, pese a que YPF emitió con ley Nueva York. Justamente como es una empresa con capitales privados, sortea el bloqueo de Griesa y de los fondos buitre y emitió como si fuera una empresa argentina, pero sin la condicionalidad del juez Griesa de Nueva York ni de los fondos buitre. Y pese a eso, la tasa de interés que tiene que pagar YPF los próximos 10 años, la verdad que es muy similar a la que pagó el gobierno. ¿Qué significa esto? Que el problema de Argentina emitiendo deuda cara en dólares no es solamente el problema del bloqueo de los buitres. Argentina hace 2 años, cuando emitió Bonar 24, este bono que vence en el 2024, para pagar la indemnización a Repsol, 6.000 millones de dólares, emitió al 11,70, es decir, a una tasa todavía más cara de la que había ahora, y en el 2011 no estaba el bloqueo de Griesa ni de los fondos buitre. Es decir, no teníamos ese bloqueo, y aún así la tasa que teníamos que pagar, y que pagamos, porque emitimos bonos casi al 12% anual en dólares, a una tasa muy, muy elevada, muy cara. Bolivia toma crédito a 1/3 de esa tasa. Bueno, la pagamos más allá del riesgo buitre, más allá del bloqueo de Griesa. Esto significa que para los candidatos que están diciendo, miren, en diciembre se arregla todo, se va Cristina, llega un nuevo presidente, arreglamos con los buitres y salimos a emitir deuda como emite Evo Morales en Bolivia, o Tabaré Vázquez en Uruguay, o Dilma Rousseff en Brasil, mucho más barata, que no sea tan onerosa, tan cara para la Argentina. Bueno, no es tan así. Es decir, también hay que hacer una serie de cosas en el Estado argentino, achicar el déficit fiscal, reducir la inflación, levantar el cepo, transparentar el INDEC, una serie de agendas para reducir el costo de financiamiento. Porque el capitalismo es así. Se está emitiendo deuda que compran, no Putin en Rusia, sino inversores privados, y los inversores privados hoy con la Argentina le cobran una tasa de interés muy, pero muy cara. Galucho emitió con ley Nueva York, es decir, Argentina nuevamente emitiendo con ley de Estados Unidos, pese a lo que decimos, la soberanía, con ley Nueva York, y los colocadores fueron Merrill Lynch y otro banco, creo que fue el JP Morgan, o ahora te voy a decir qué otro banco colocó la deuda argentina. No sé si fue JP Morgan o el Citibank. El Citibank fue el que le colocó a YPF en febrero. No sé si volvió a hacerlo así. Merrill Lynch sí, en este caso actuó como colocador de esa deuda. Es decir, Galucho emitió bajo todas las condiciones del mercado financiero internacional, incluso bajo ley Nueva York. Resignó la jurisdicción argentina y aún así le cobraron una tasa de interés altísima. Bueno, ¿conviene endeudarse en este momento? ¿Está haciendo bien o mal el gobierno? Salieron muy duros de la oposición, de mi punto de vista, en este caso demasiado duros. Miren lo que dijo Martín Redrado. El gobierno volvió a las drogas. La idea de que como el gobierno tiene como único objetivo de acá a fin de año mantener el dólar fijo, el dólar oficial, y vender muchos dólares ahorro a la clase media para que después pongan el paralelo abajo de 13 pesos vendiendo esos dólares ahorro en blanco, en negro en el paralelo. Bueno, y para financiar eso hacen falta dólares que entren en la Reserva Banco Central, porque por el dólar ahorro se van 500 millones de dólares todos los meses. Redrado dijo, bueno, volvimos al esquema de tomar deuda en el exterior, como en otras viejas épocas, mantener el tipo de cambio fijo, regalar los dólares a un sector de la clase media para que mantengan el techo en el dólar oficial, en el dólar paralelo, perdón, en el dólar blue, en el dólar negro, y mientras tanto nos quedamos con el endeudamiento cada vez más caro. A mí me parece que la frase de Redrado, el gobierno volvió a las drogas, es un poco injusta en el corto plazo, porque yo diría que más que a las drogas se está aferrando un salvavidas. Es decir, el gobierno está buscando una ventanilla de financiamiento para mantener este esquema financiero de acá a diciembre. Y lo que necesita es básicamente que no haya olas en el dólar, que es el ancla del resto de la economía, y que se arregle el otro. Es decir, el gobierno ya no tiene hoy poder político ni margen de maniobra para arreglar el déficit fiscal, bajar la inflación, transparentar el INDEC. No lo hizo en 12 años, no lo va a hacer en 6 meses. Faltan 6 meses para la elección presidencial, no para la interna de agosto, para la elección presidencial. Entonces, más que las drogas, este financiamiento es deuda cara, pero útil, necesaria, para que no haya lío de acá a diciembre, para que el gobierno pueda de alguna manera mantener la estabilidad financiera. Tal vez si entran más dólares, porque ya están pensando en emitir otros títulos de deuda, ya se engolosinaron con esto de emitir deuda, se dieron cuenta que podían entrar dólares reales, no de los chinos.
bueno, tal vez puedan abrir un poquito las importaciones, eso darle más aire al nivel de actividad, reactivar un poquito el nivel de actividad de la industria, que está hace 1 año y medio en recesión. Es decir, es todo un juego en el cual el gobierno, que antes de alguna manera despreciaba la posibilidad de salir a tomar deuda en el exterior, ahora usa eso como salvavidas para llegar a diciembre. Y el que llegue en diciembre, obviamente, va a tener que arreglar con los buitres, en buenas condiciones, con alguna quita, y va a tener que después salir a tomar deuda para conseguir dólares, financiamiento, pero no a estas tasas. Si Argentina sigue 1 año más tomando deuda al 9% anual en un mundo donde Bolivia toma el 4%, bueno, significa que el próximo presidente fracasó, que no consiguió hacer lo que todo el mundo dice que van a hacer tanto Massa, Scioli o Macri, cualquiera sea el presidente.